Hoy aprenderás por qué puedes desmayarte durante el día incluso después de una buena noche de sueño. ¿Por qué tu cerebro te obliga a seguir a la multitud? ¿De dónde viene esa extraña sensación de obligación por un pequeño favor? ¿Por qué todo lo nuevo a veces parece más peligroso de lo que es? ¿Qué tiene en común un atasco de tráfico con perder el control de un incendio? ¿Por qué perder $100 es más doloroso que encontrarlos? ¿Cómo Instagram convierte la antigua lucha por el estatus en una tortura diaria? ¿Y por qué alguien que se cuela en la fila puede despertar en ti una rabia primigenia en un segundo? No se trata solo de peculiaridades de la personalidad. Son antiguos programas de supervivencia que alguna vez ayudaron a la gente a sobrevivir, pero que ahora a menudo nos impiden vivir en paz. El octavo punto es la necesidad imperiosa de tomar siestas cortas. A veces duermes 8 horas, te despiertas sintiéndote bien, y de repente, a las 2 de la tarde, tu cuerpo te dice, ya está, es hora de desconectar. Estás sentado en tu escritorio, mirando la pantalla, las palabras empiezan a verse borrosas, sientes la cabeza pesada, y lo único que deseas es tumbarte boca abajo sobre el teclado. Y luego, por la noche, ocurre lo contrario. Son las 3 de la mañana, estás cansado, pero por alguna razón te quedas ahí tumbado mirando al techo como si tu cerebro hubiera decidido celebrar una reunión imprevista. Y esto no significa necesariamente que estés roto. Simplemente, tu cerebro aún recuerda la rutina que los humanos siguieron durante miles de años. Nuestros antepasados no siempre dormían de corrido, como intentamos hacer hoy en día. El sueño solía interrumpirse. Unas pocas horas de sueño, despertarse en mitad de la noche y volver a dormirse. Durante ese lapso de tiempo, podían vigilar si había peligro, avivar el fuego, comer, hablar o asegurarse de que no hubiera nada con dientes o malas intenciones al acecho. Una siesta diurna también tenía sentido. Si hace calor, el sol aprieta, te falta energía y hay depredadores y peligros por todas partes. Entonces la idea de correr por la sabana en el peor momento del día no parece muy inteligente. Es mucho más sensato descansar un poco, esperar a que pase el calor y actuar cuando el cuerpo esté listo de nuevo. Para los humanos primitivos, un horario tan irregular podría no haber sido pereza, sino un medio de supervivencia. Pero el mundo moderno miró este antiguo mecanismo y dijo, no, amigo, tienes un trabajo de 9 a 5. Ahora tenemos despertadores, plazos de entrega, teléfonos, farolas, vecinos con reparaciones nocturnas y jefes que consideran dormir un signo de debilidad. Así que cuando te sientes aturdido después del almuerzo o te despiertas de repente en medio de la noche con la cabeza sospechosamente alerta, no siempre es un capricho. Es tu cerebro primitivo susurrando, ¿tal vez deberíamos buscar lobos? Y ahora pasemos al instinto que podría hacerte mirar al cielo simplemente porque desconocidos lo hacen. El séptimo es el instinto gregario. Vas caminando por la calle, tranquilamente, y de repente ves a varias personas de pie, mirando hacia arriba. ¿Qué haces? Claro, tú también miras. Ni siquiera sabes qué es. Quizás un pájaro, quizás un dron. Quizás la persona simplemente intentaba recordar dónde dejó el sentido de la vida. Pero ya te interesa, porque tu cerebro se da cuenta de lo importante. Otras personas están mirando hacia ahí, así que tal vez sea relevante. Este mecanismo fue increíblemente útil en su momento. Si todo el grupo se daba la vuelta repentinamente, se quedaba paralizado o echaba a correr. No había tiempo para discusiones filosóficas. Cualquiera que preguntara, ¿por qué corremos?, podría obtener la respuesta ya dentro de las fauces del depredador. Era mucho más seguro correr primero con los demás y luego resolver las cosas. Seguir al grupo significaba una oportunidad de sobrevivir, encontrar comida, permanecer con la tribu y evitar convertirse en la presa más solitaria del menú de un tigre dientes de sable. El problema es que el cerebro no siempre distingue entre una tribu ancestral y una multitud moderna en línea. Ve a mucha gente haciendo algo y piensa, esto debe ser cierto. Así nacen las tendencias extrañas, el pánico colectivo, las compras imprudentes, los retos peligrosos y la creencia en noticias dudosas, simplemente porque todo el mundo habla de ello. El cerebro suele interpretar la popularidad como prueba, aunque en realidad, la multitud puede estar muy equivocada. Por eso, a veces copiamos a la gente, incluso cuando no tiene sentido.
Compramos algo que no necesitamos. Vemos un video del que todo el mundo habla. Empezamos a dudar de nosotros mismos si nuestra opinión difiere de la mayoría. El cerebro primitivo todavía susurra: no destaques, o la tribu te abandonará. Aunque hoy en día, la tribu podría ser simplemente los comentaristas del video. Ahora pasemos al instinto que hace que un café gratis te haga sentir como si hubieras firmado un contrato invisible. El sexto punto es el deber de reciprocidad. Alguien te abre la puerta, te invita a un café, te presta un bolígrafo o te hace un pequeño favor, e inmediatamente te invade una extraña sensación. Ahora te debo algo. Parece que no ha ocurrido nada grave. Nadie te ha salvado de un oso, ha compartido su último trozo de comida, ni te ha sacado de una casa en llamas. Pero tu cerebro ya ha sacado una libreta y ha escrito: te debo algo, debo pagarte. Para nuestros antepasados, la reciprocidad no era solo cortesía, sino un sistema de supervivencia. Hoy comparto mi carne, mañana compartes tus bayas. Hoy me ayudas a construir un refugio, mañana te ayudaré a protegerte del peligro. En un grupo pequeño, quien solo recibía y no daba nada se convertía rápidamente en un problema. Pero quien sabía devolver un favor mantenía las conexiones, el apoyo y la posibilidad de no quedarse solo ante el hambre, el frío y los ataques de otros. Por eso, el cerebro odia estar endeudado. Se siente como una molestia interna. Hasta que no pagues, algo anda mal. Y en el mundo antiguo, esta molestia era útil. Ayudaba a la gente a mantenerse unida. Pero hoy en día, los vendedores, los especialistas en marketing y las personas simplemente demasiado insistentes explotan este mecanismo a la perfección. Una muestra gratis en la tienda y te sientes incómodo al irte sin comprar. El vendedor fue amable y por alguna razón escuchas la demostración de la aspiradora más tiempo del previsto. Un colega te ayudó una vez y ahora te resulta difícil rechazar su incómoda petición. Lo curioso es que el cerebro no sabe discernir la magnitud de un favor. Puede reaccionar ante un pequeño obsequio como si alguien te hubiera salvado la vida durante la edad de hielo. Por eso, a veces los regalos nos cuestan más de lo que parecen. Un llavero, un café, una muestra, te ayudaré a elegir, y de repente se activa un programa ancestral. La deuda debe pagarse, o la tribu te condenará. Aunque no haya ninguna tribu cerca, solo un vendedor sonriente y un producto que nunca pensaste comprar. Ahora pasemos al instinto que puede hacer que un plato nuevo, un trabajo nuevo o una habitación oscura parezcan sospechosamente una amenaza mortal para el cerebro. El quinto miedo es el miedo a lo desconocido. Entras en una habitación oscura y de repente sientes que tu cuerpo se tensa. O miras fijamente un plato desconocido en un restaurante como si fuera a saltar y morderte la cara. O piensas en un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo proyecto, y una voz preocupada en tu interior empieza a susurrar: ¿y si me equivoco? Esto no es necesariamente debilidad. Es el cerebro primitivo haciendo lo que ha aprendido a hacer durante miles de años. Desconfía de todo lo desconocido. Para nuestros antepasados, lo desconocido podía ser mortal. Un crujido entre los arbustos podía ser el viento o un depredador. Una valla nueva podía ser deliciosa o llevar a una persona a un breve viaje al mundo de sus ancestros. Un territorio desconocido podía proporcionar alimento o esconder enemigos, un pantano o un animal que también buscaba alimento. En tales condiciones, los precavidos sobrevivían con más frecuencia que los demasiado curiosos. Quienes decían: bueno, ya veremos, a veces se convertían en un ejemplo para los demás de por qué no debían hacerlo. Por eso el cerebro sigue prefiriendo lo familiar. La misma ruta, la misma comida, la misma rutina, el mismo programa de televisión, el mismo destino vacacional. Lo familiar da sensación de seguridad simplemente porque no nos mató ayer. Pero el cerebro se enfrenta a lo nuevo con estrés porque su antiguo manual dice: lo desconocido puede ser peligroso. Quédate con lo que ya funciona. El problema es que esos manuales no fueron escritos para el mundo de los restaurantes, los currículums y las nuevas aplicaciones, sino para un mundo de bayas venenosas y depredadores nocturnos. Y así, este antiguo mecanismo de defensa comienza a arruinar la vida moderna. Pedimos el mismo plato durante años, aunque nos gustaría probar algo diferente.
Nos aferramos a trabajos que odiamos porque uno nuevo nos asusta más. No iniciamos proyectos, no conocemos gente nueva, no nos mudamos ni aprendemos cosas nuevas, porque nuestro cerebro pone una señal de peligro a todo lo que traspasa los límites conocidos. No entiende que la sopa tailandesa no es un tigre dientes de sable, y que cambiar de carrera no significa necesariamente la expulsión de la tribu. Simplemente sabe una cosa: diferente equivale a riesgo. Y ahora pasemos al instinto de control, la misma fuerza que puede enfurecer a una persona no solo por problemas graves, sino también porque alguien cargue el lavavajillas incorrectamente. El cuarto punto es la necesidad de control. Se siente especialmente cuando se viaja como pasajero y otra persona conduce. El coche frena un poco más tarde de lo deseado y el pie presiona automáticamente un pedal invisible. O cuando el día está perfectamente planeado, pero una llamada lo arruina todo y la irritación surge de inmediato. O cuando alguien coloca los platos en el lavavajillas de forma incorrecta y, por alguna razón, el cerebro reacciona como si no fueran los platos lo que estuviera en juego, sino la seguridad de todo el pueblo. Para los pueblos antiguos, el control era sin duda una cuestión de supervivencia. Controla tu fuego y no te congelarás. Controla tu suministro de alimentos y sobrevivirás al invierno. Controla tu refugio y será menos probable que te despiertes con un depredador cerca. Planifica tu casa, recuerda tus senderos, conoce la ubicación del agua y monitorea el clima. Vivirás más tiempo. Quienes simplemente se dejaban llevar por la corriente, a menudo terminaban metiéndose en problemas. Gracias a este afán de control, los humanos aprendieron a construir, cultivar alimentos, almacenar provisiones, dominar el fuego, crear herramientas y modificar el entorno que los rodea. Por lo tanto, la necesidad de control en sí misma no es el enemigo. Nos ha hecho más fuertes. El problema surge cuando este antiguo programa intenta controlarlo todo. Los atascos, las opiniones ajenas, el clima, el humor del jefe, los comentarios en línea, un horario que siempre falla e incluso la posición exacta del rollo de papel higiénico. El cerebro tiene dificultades para distinguir entre «tengo que controlar el fuego o nos congelaremos» y «tengo que controlar esta presentación o seré infeliz». Internamente, la sensación puede ser casi idéntica. Si las cosas no salen según lo planeado, el peligro está cerca. Así que nos obsesionamos con el control. Revisamos todo 2 veces. Nos ponemos nerviosos y nos enojamos por cosas que son imposibles o inútiles de controlar. El cerebro primitivo todavía cree que la pérdida de control es el primer paso hacia la extinción. Ahora pasemos al instinto que hace que las pérdidas sean mucho más dolorosas que las ganancias de igual magnitud que resultan placenteras. Porque para nuestros ancestros, perder una lanza era mucho más aterrador que simplemente no encontrar una nueva. El tercer factor es la aversión a la pérdida. Imagina encontrar $100 en la calle. ¿Te sientes bien? Claro que sí. Te animas, tu día se ilumina y puedes comprarte algo bonito. Ahora imagina perder $100 de tu cartera. Es una sensación completamente diferente. Pensarás en ello esta noche, mañana, dentro de una semana, repasando mentalmente cada lugar donde podrías haberlos perdido, y te enfadarás contigo mismo como si el universo te hubiera robado personalmente. Así funciona la aversión a la pérdida. El cerebro suele sentir una pérdida con más intensidad que una ganancia de magnitud similar. Y esto no es un simple capricho. Para nuestros antepasados, perder lo que ya tenían podía ser mortal. No encontrar comida extra es malo, pero se puede sobrevivir. Sin embargo, perder las reservas de alimentos ya supone una amenaza de inanición. No encontrar una lanza nueva es desagradable. Perder la única lanza significa mirar a un animal mañana y esperar fervientemente que sea vegetariano. Así pues, el cerebro ha aprendido a reaccionar dolorosamente ante la pérdida. Es como si dijera, ni se te ocurra soltar aquello que pueda ayudarte a sobrevivir. Y en el mundo antiguo, esto era útil. La cautela conservaba recursos, reducía riesgos e impedía que la gente tirara cosas que podría necesitar en invierno. Pero hoy en día, esta misma programación a menudo nos obliga a tomar decisiones extrañas. Nos aferramos a cosas innecesarias porque nos sentimos mal al tirarlas.
No vendemos activos que pierden valor porque entonces la pérdida se haría real. Permanecemos en malas situaciones porque tenemos miedo de perder cualquier estabilidad. Lo más insidioso de este instinto es que se disfraza de racionalidad. Solo estoy siendo precavido. No quiero correr riesgos. ¿Y si me resulta útil? Es demasiado tarde para retirarse. A veces es cierto, pero a veces es simplemente el cerebro primitivo aferrándose a una vieja lanza, aunque esté rota y nos frene. Las pérdidas nos asustan más de lo que nos alegran las nuevas oportunidades, porque hubo un tiempo en que la pérdida podía significar la muerte. Y ahora pasemos al instinto que nos hace infelices incluso cuando todo nos va bien: la eterna búsqueda de estatus. El segundo punto es el deseo de estatus. Ves a alguien con un coche caro, un apartamento precioso, unas vacaciones perfectas o muchísimos seguidores, y de repente tu vida empieza a parecer un poco peor. Aunque hace 5 segundos todo iba bien. Luego, abres las redes sociales, ves a alguien posando junto al mar, consiguiendo un ascenso, comprando una casa o simplemente con una expresión de felicidad desbordante, y tu cerebro empieza a susurrar desagradablemente: ¿dónde estás tú en esta carrera? Para los humanos primitivos, el estatus no era solo una cuestión de orgullo, era una verdadera moneda de cambio para la supervivencia. En una tribu pequeña, un estatus elevado significaba más respeto, más influencia, mayor acceso a la comida, más posibilidades de ser escuchado en situaciones peligrosas y más oportunidades de tener descendencia. Un estatus bajo, en cambio, podía significar sobras, soledad y la condición de alguien con poca protección. Por lo tanto, el cerebro aprendió a prestar mucha atención a la posición que uno ocupa entre los demás. Y este sistema sigue funcionando, solo que ahora, en lugar de una tribu, tenemos oficinas, escuelas, patios, redes sociales, seguidores, me gusta, coches, marcas, puestos de trabajo y fotos de vacaciones. Un compañero asciende, y tu cerebro reacciona como si te hubieran alejado del fuego. Un vecino se compra un coche nuevo, como si hubiera ascendido en la jerarquía. Alguien tiene más visitas, mejor físico, ropa más cara, una vida más glamurosa en Instagram, y el antiguo sistema de comparaciones empieza a pesarte, aunque no haya ninguna amenaza personal. Lo más frustrante es que la carrera por el estatus prácticamente no tiene meta. Siempre hay alguien más rico, más guapo, más popular, más exitoso o, simplemente, que mejor aparenta su vida. Y el cerebro que antes te comparaba con 30 personas alrededor de una fogata, ahora te compara con millones a través de una pantalla. No entiende que no estás viendo la vida real, sino los mejores momentos cuidadosamente seleccionados del día de otra persona. Para él, sigue siendo una señal: nos estamos quedando atrás. Así que la gente compra cosas que no necesita, intenta impresionar a gente que ni siquiera le cae bien, y se siente como un perdedor por culpa de las fotos preparadas de los demás. Pero el problema no es que el deseo de estatus sea siempre malo. Puede impulsarnos a desarrollarnos, aprender, trabajar mejor, fortalecernos y ser más útiles para los demás. Simplemente es importante comprender cuándo realmente queremos mejorar y cuándo nuestro cerebro primitivo vuelve a temer ser excluidos del grupo por no tener zapatos lo suficientemente caros. Y ahora pasemos al último instinto, uno de los más poderosos. Es lo que nos enfurece cuando alguien se cuela, se atribuye el mérito de algo o recibe más de lo que creemos que merece. Lo primero es la sed de justicia. Basta con que alguien se cuele, te robe una idea, reciba una recompensa inmerecida o se lleve más de lo que le corresponde para que se encienda una alarma en tu interior. A veces, la reacción parece desmesurada. Parece que el mundo no se ha acabado, que nadie ha muerto, pero tu cerebro ya grita: esto no puede ser, esto tiene que arreglarse. Y en ese momento, no solo sientes rabia, se activa un antiguo detector de injusticias. Para nuestros antepasados, la justicia no era solo una palabra bonita, sino una condición para la supervivencia del grupo. En una tribu pequeña, no se podía tolerar indefinidamente a alguien que tomaba comida sin ayudar a conseguirla. No se podía permanecer impasible mientras alguien escondía recursos, hacía trampas, explotaba el trabajo ajeno y no daba nada a cambio.
Una sola persona así podía debilitar a todo el grupo. Y un grupo débil significaba hambre, conflictos y menos posibilidades de sobrevivir a la época más peligrosa. Por lo tanto, el cerebro aprendió a reaccionar con gran intensidad ante la injusticia. La ira ayudaba a detectar a los tramposos, defender lo que les correspondía y exigir normas. En el mundo antiguo, esto impedía que las personas se explotaran constantemente entre sí. Si todos sabían que la codicia y el engaño serían castigados, el grupo se volvía más estable. La justicia no era una filosofía, sino una red de seguridad. Todos debían contribuir, todos debían recibir lo que les correspondía. De lo contrario, la tribu se desintegraría. Pero en el mundo moderno, este mecanismo suele sobrecalentarse. Alguien se llevó 2 muestras gratis en lugar de una, y te enfureces como si te hubieran robado tus provisiones de invierno. Tu jefe elogió a la persona equivocada, y esto se siente como una amenaza a tu lugar en el grupo. Una persona rica se compra otro yate mientras otros apenas llegan a fin de mes, y tu instinto de justicia se dispara a todo volumen. Internet se ha convertido en una fábrica interminable de este tipo de irritaciones. Cada día puedes encontrar miles de historias que te dan ganas de restablecer el equilibrio global de inmediato. Y lo más difícil es que al cerebro le cuesta mucho dejar ir la injusticia, incluso si no puedes hacer nada al respecto. Recrea la situación, busca una respuesta, construye un diálogo interno e imagina cómo demostrarás tu caso. Porque para este programa ancestral, la injusticia no es solo desagradable, es una señal de peligro. Si no se detiene al engañador, todo el grupo sufrirá. Por eso, una pequeña queja puede persistir en la mente durante semanas, y el comportamiento grosero de otra persona puede arruinarte el ánimo más de lo debido. Como resultado, muchas de nuestras reacciones extrañas no son fallos aleatorios, sino antiguas herramientas de supervivencia que se han adaptado a un mundo nuevo. La somnolencia diurna, el instinto gregario, el sentido del deber, el miedo a lo desconocido, la sed de control, el dolor de la pérdida, la búsqueda de estatus y la rabia ante la injusticia ayudaron en su momento a la supervivencia humana. Nos obligaron a descansar a tiempo, a permanecer juntos en grupos, a devolver favores, a evitar amenazas desconocidas, a controlar el fuego y los suministros, a conservar recursos, a buscar un lugar en la tribu y a castigar a los tramposos. El problema es que tu cerebro se ha estado actualizando mucho más lentamente que el mundo que te rodea. A veces sigue viviendo como si hubiera lobos al otro lado de la puerta, un tigre dientes de sable a la vuelta de la esquina, y que una moneda perdida pudiera decidir el destino del invierno. Así que la próxima vez que quieras comprar algo solo porque todo el mundo lo tiene, te frustres en la cola, te intimides ante un plato nuevo, o empieces a pisar el freno invisible del coche de un amigo, recuerda, no es necesariamente que eres raro. Puede que simplemente sea tu cerebro primitivo intentando salvarte la vida otra vez, aunque en realidad solo estés yendo al centro comercial. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos instintos ancestrales notas con más frecuencia en ti. ¿Sueles dormir durante el día? ¿Te indigna la injusticia? ¿Le temes al cambio? ¿O también miras hacia arriba cuando todos los demás lo hacen? Y si quieres más análisis de comportamientos humanos extraños, suscríbete. En futuros videos mostraremos aún más hábitos que parecen modernos, pero que en realidad tienen raíces en la antigüedad.